Bendecidos son todos ustedes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy estamos una vez más con el grande y maravilloso privilegio que Dios nos concede, y es de traer y presentar su poderosa palabra ante ustedes. Hoy vamos a hablar sobre algo que jamás un cristiano debe decir. Este algo impide que cristianamente no crezcamos espiritualmente, impide que nosotros seamos personas maduras en el Señor. O sea, en otra palabra, no nos deja crecer. Esto, lo cual jamás un cristiano debe decir. Vamos a comenzar inmediatamente en materia, abriendo la palabra de Dios en el libro, o sea, en Carta a los Romanos, capítulo 8, 29. Dice la palabra de Dios que a los que conoció en el nombre de Jesús, a esto también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice la palabra de Dios que fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo, de modo tal que Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces esto ya va mostrando, amén, aquello que decía, o lo cual decimos que jamás un cristiano debe decirlo, porque si lo dice no va a crecer espiritualmente, no va a adelantar en lo que es el crecimiento que todo cristiano debe tener, un crecimiento espiritual sano y un crecimiento espiritual indetenible. Jamás debemos decir esto. Ahora bien, vamos a leer la palabra de Dios aún más en otro versículo, en otro capítulo, para que luego a la fin vamos a decir lo que ningún cristiano jamás debe decir. Entonces, vamos a seguir leyendo en segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Y dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu. Primeramente habíamos dicho que somos predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo, de modo tal que él sea el primogénito entre todos los hermanos. Aquí ahora apenas hemos leído que dice: todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen como por el Espíritu. Otro versículo. ¿Por qué vamos leyendo todos estos versículos? Para que entonces al fin podamos decir que es que un cristiano, para poder crecer, no debe decir jamás. Entonces vamos a la primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice la palabra de Dios, siempre en el nombre de Jesús. Dice así: amados, ahora mismo somos hijos de Dios, mas aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y dice en el 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Vuelvo a repetir los 3 o 4 versículos que hemos leído. El primero dice que fuimos predestinados a ser conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El segundo versículo que leímos fue: mirando todos nosotros a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen como por el Espíritu. Los dos últimos versículos que leímos son: ahora somos hijos de Dios, mas aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, le veremos tal como es y seremos semejantes a Él. El próximo versículo dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Aquí entonces, bíblicamente, te vamos a decir lo que jamás debe decir para poder crecer espiritualmente, para crecer de manera saludable y de manera indetenible, de modo tal que tu crecimiento sea continuo y no se pare. Entonces, he aquí lo que no debe decir jamás como cristiano. Jamás diga: yo quiero ser como Moisés. Jamás diga:
diga yo quiero ser como Elías. Jamás diga yo quiero ser como Isaías. Jamás diga yo quiero ser como Josué. Jamás diga yo quiero ser como Gedeón. Jamás diga que tú quieres ser como uno de esos hombres o mujeres de Dios. Jamás lo diga. ¿Por qué? Porque la palabra establece una predestinación y es de que nosotros seremos semejantes a Jesucristo. Seremos semejantes al Hijo. Por lo tanto, si algo queremos ser, es querer ser como su Hijo. Querer ser como Jesucristo. No tenemos otro modelo por el cual podamos decir quiero ser igual que él o igual que ella fuera de Jesucristo. Cuando tú dices quiero ser como Moisés, quiero ser como Gedeón, quiero ser como Elías o quiero ser como cualquier otro hombre de Dios, mujer de Dios, tú estás deteniendo tu crecimiento, tú estás deteniendo tu avance espiritual porque te está contraponiendo, está yendo contra lo que es el propósito de Dios de que nosotros fuimos predestinados para ser a la imagen de Jesucristo, su Hijo. Por eso muchos sin saber siempre viven diciendo, yo quiero la unción de Elías, yo quiero ser como Elías, yo quiero ser como Josué, yo quiero ser como Moisés, yo quiero ser como Abraham y otro hombre de Dios, mujer de Dios más. No, eso es equivocado, eso es incorrecto porque eso te detiene tu crecimiento. Yo quiero ser como Jesús es lo correcto. Yo quiero ser igual a Jesús, sí, porque ese yo quiero ser como Jesús es lo que es coherente, es lo que va de acuerdo con el propósito de Dios de que fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo. De hecho, vamos más profundo, te voy a decir algo. ¿Por qué esto no debe ser así? ¿Por qué por qué nos debe decir que quiere ser como aquel o como el otro? De hecho, Jesús dice, todos los que vinieron antes de mí, ladrones y salteadores son. Todos los que vinieron antes de mí, ladrones y salteadores son. Por lo tanto, yo no quiero ser como los que vinieron antes de Jesús. Yo quiero ser, y te pido a ti, bíblicamente como está escrito, que desee y anhele ser semejante a Jesús. Cuando tú mantienes este deseo de ser semejante a Jesús, se cumple lo que dice, y cuando le veremos, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y dice la palabra que todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica como Él es puro. O sea, desear ser como Él es lo que te va a ayudar a crecer y es lo que te va a ayudar a ser como Él es. Dice la palabra, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma gloria como por el Espíritu de Dios. Estamos claros. Amén. Soy el pastor Leonte Paredes Morillo, pastor por la gracia de Dios, quien le va a pedir también ahora que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Pastor Leonte Paredes Morillo. Y no solo, sino que también compartan con otros, de modo tal que aparte de ustedes, otros hermanos también sean bendecidos, tengan el privilegio de ser bendecidos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Lo vamos a dejar hasta aquí y le damos gracias por la atención. Amén. Y la paciencia que han tenido para escucharnos en el nombre de Jesús. Será hasta la próxima. Y como habíamos dicho al inicio, ustedes son todos bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias.